Buenos días, yo soy Antonio Quijano, soy ingeniero agrónomo y vengo de La Rioja. Yo trabajo para comunidades de regantes. Anteriormente, pues estuve haciendo diseño y proyectos de regadío en Jaén, en Alicante, en Castellón, y luego estuve trabajando como jefe de obra en Traxa durante 8 años, haciendo también asesoramiento a comunidades de regantes, diseño de regadíos, y ahora estoy como autónomo, pues con comunidades de regantes, con agricultores y haciendo diseño de regadíos, eficiencia hídrica y energética. Y bueno, yo quería darle un enfoque. Yo soy estoy muy a favor de el Internet de las cosas, de las nuevas tecnologías, de la sensórica. Considero que el agricultor pues tiene que tener luego en su casa una serie de datos que le digan cómo van las cosas, porque con la vorágine del día a día, los precios y la cantidad de cultivos que tienen que llevar, pues se tienen que dedicar más a sembrar o a negociar la venta o a estar con el tractor, y muchas veces no tienen tiempo de ver los cultivos. Entonces, si luego tiene un apoyo de sensórico en su casa, pues mucho mejor. El problema con los sensores es que tienes que saber que te están midiendo bien, que te miden, y tienes que revisarlo, tener un contraste, porque muchas veces estás viendo algo que en un ordenador que no es lo que representa lo que está pasando en campo. Y nos pasa muchas veces con los riegos, que pensamos que estamos dando un agua, luego hay un tubo suelto y hay una zona que no se ha regado, y estamos contando los metros cúbicos y calculando balances, cuando allí a lo mejor semana tras semana pues está pasando algo y nadie lo detecta. Entonces yo quería hablar un poco desde lo que es la parte física del riego, cómo podemos mejorar nosotros o tener seguridad de que el reparto del agua está siendo bueno en campo, y para eso pues las herramientas que tenemos son pues los equipos de riego y las automatizaciones. Y luego voy a hablar también de la uniformidad del riego, de cómo se puede evaluar o qué factores le afectan. Entonces, en principio lo que voy a hablar es de los elementos de automatización y y de manejo del riego, y lo básico que hemos tenido siempre, y con lo cual se puede hacer automatización y manejo del riego, ha sido con la válvula hidráulica. Sin esto no tenemos nada, porque hay que ir a abrir manualmente con manija o hay que abrir con válvulas motorizadas. La válvula hidráulica ha permitido, por un lado, el poder actuar sobre ella automáticamente, y luego amortiguar las aperturas y los cierres, y luego añadido una gran cantidad de regulaciones que se puede hacer sobre el flujo del agua, en cuanto a presión, a caudal. Por el tipo de personas que venimos a este curso, entiendo que sabéis muy bien cómo funciona, pero también es cierto que si no la has abierto, si no has trabajado con ella, pues hay cosas que se escapan. Mientras voy sacando unos accesorios que he traído a la mesa, voy a poner un vídeo donde explica muy bien cómo funciona la válvula y cómo es bastante didáctico. A ver, lo dejo puesto mientras, que son un par de minutos, voy sacando yo los accesorios que he traído. Lo que no sé cómo hacer para ver esta pantalla. Luego me tienes que explicar cómo lo he hecho, porque lo tendremos que hacer más veces. En este vídeo os vamos a explicar el funcionamiento y usos de una válvula hidráulica. Las válvulas hidráulicas son los equipos que instalaremos en campo para llevar a cabo dos funciones principales, que son el control de la presión del agua y el control de la apertura y cierre del agua de forma automática. Estas son sus utilidades principales, aunque tiene muchas otras. Ahora vamos a explicar el funcionamiento interno de una válvula hidráulica. Tienen principalmente dos cámaras. Una es la que recibe el agua del colector principal de riego, y la otra es la cámara que controlará la apertura, el cierre o la regulación de la presión. Gracias al muelle hará un incremento de presión en relación a la presión de entrada. La función es muy sencilla. Entra agua por aquí. Con estas derivaciones que veis, desviamos la misma presión del agua de entrada a la cámara que tiene por la parte superior, y con el incremento del muelle conseguimos un cierre total de la cámara, lo que cerrará el flujo de agua, o lo regularemos aumentando o disminuyendo la presión en la cámara superior. Aquí tenemos un ejemplo de una válvula hidráulica montada en modo electroválvula. Podéis ver un solenoide
que recibirá los impulsos eléctricos dejando pasar el agua desde la cámara de entrada a la cámara superior, para hacer una apertura o el cierre del electroválvula. Utilizaremos dos manómetros para saber la presión de entrada y la presión de salida cuando, además de comandarla por un solenoide, utilizamos un piloto regulador o sostenedor de presión. Con esta pieza podemos actuar sobre la válvula sin necesidad de impulso eléctrico, abriéndola manualmente, cerrándola en caso de emergencia o poniéndola en automático, como podéis observar. Muchas gracias por ver el vídeo, esperamos que os haya gustado. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, pues eso, que es muy sencillo, que lo hemos visto muchas veces. Hay veces que en campo tenemos un problema con la válvula porque se ha obturado la válvula 3 vías, porque se ha obturado el filtro o por cualquier razón y está varias semanas sin regar. Luego no tenemos conciencia, por si no vamos a campo, de ver el cultivo si está seco o está húmedo. Los agricultores suelen visitarlo, pero con la extensividad que se está volviendo la agricultura, a veces se queda esto pendiente. Bueno, la válvula hidráulica lo que nos sirve es para regular el caudal y la presión que está llegando a una zona. Hay veces que tenemos, aquí en La Mancha, tenéis, en Castilla tenéis unas llanuras muy grandes, pero hay otros sitios como Álava y La Rioja que tienen la orografía más complicada. Y luego las instalaciones son portátiles, entonces van con tubería de aluminio y van montando cada año la parcela que le toca. Y luego pues tiene pendientes, entonces al regar la parte de abajo se encharca, la parte de arriba no le llega bien y no tienen tiempo de estar poniendo automatismos o regulaciones para cada uno de los sectores, y entonces esa campaña se está regando una parte mucho y otra parte menos. Ahí ya tenemos un fallo de uniformidad, que todas las teorías de la sensórica te van a decir, pero si tú no sabes lo que está pasando en la parcela, pues no lo puedes corregir. Entonces, esto es muy importante, poder colocar estas válvulas en cada zona para regular. El funcionamiento de la válvula al final es este, ¿no? Como explicaba en el vídeo. Ahora, que no hay que darle al play, hay que darle aquí. Bueno, lo que hace básicamente es que la fuerza del agua es la que se cierra a sí misma, y cuando lo comunicamos con el exterior es cuando saca todo el agua de la cámara y abre. Si ahí en la salida esa colocamos un regulador de presión, lo que va a hacer todo el rato es regular y dar la presión que toca. Si tenemos un ramal en una parte baja, con un pequeño regulador de caudal que pongamos, aunque no tengamos la válvula automatizada, siempre que le llegue agua va a mantener esa presión. Entonces es simplemente en el lateral colocar una válvula hidráulica que, a ser posible, pueda estar registrable, porque luego los sensores de los reguladores de presión, como es este, aunque es de tamaño grande, pues tienen que tener tanto una regulación como un mantenimiento, porque la cal lo atasca. Entonces, en esas válvulas colocamos un regulador de presión o de caudal y ya tendríamos todo el lateral regulado y controlado. ¿Por qué se hace esto? Porque todos los emisores dan un caudal en función de la presión que reciben. Entonces, en ese lateral, si tenemos un fallo de presión, vamos a tener una mala distribución del agua. Porque además los emisores, aunque den prácticamente el mismo caudal, puede ser que a menor presión, porque se intentan hacer que en variaciones de presión den el mismo caudal, pero al variar la presión, la manera que tienen de repartir las gotas es diferente. Entonces te pueden crear un anillo radial que recibe más agua que la parte central, aunque dé casi el mismo caudal. Lo digo porque puede que tú no detectes en el contador que tengas un fallo de caudal, pero hay unas zonas con menor presión que te estén regando mal. Como segundo elemento importante tenemos el solenoide, y el solenoide, que también tengo un pequeño vídeo donde explica cómo funciona, es la manera que nosotros tenemos de comunicarnos con las válvulas a distancia, porque nosotros pues, tenemos equipos que son programadores, bien sean de radio o bien sean de GPRS, que lo único que podemos hacer con ellos es decirle cuando tienen que lanzar una corriente, porque no podemos hacer que abran válvulas hidráulicas salvo que lo transformemos a raíz de un solenoide, que no es más que una electroválvula pero en pequeño. La electroválvula lo que hace es que tiene una bobina aquí y un imán. Entonces lo que hace, en el vídeo lo vamos a ver, que es con una corriente eléctrica mueve el imán y lo cambia de posición. Es como si tuviéramos el dedo y estuviéramos quitando el dedo, poniendo el dedo, o con un conducto cambiando la dirección del agua. Vale. Bueno, aquí lo que se va a ver es eso. Esto es un solenoide normalmente abierto. Significa que está dando normalmente el paso de agua cuando no está actuando, y en este caso lo que haría es entrar el agua y cerrar la cámara, pasaría el agua a la cámara, que suele ser el número 2, el común de la válvula hidráulica que hemos visto, con lo cual ahora la tendríamos cerrada.
Cuando actúa la corriente eléctrica, lo que hace es subir el imán. Puede ser que actúe de modo continuo si es un solenoide normal, y si es latch, pues es como un pulso, que lo sube y luego otro pulso lo tiene que bajar. Pero aquí ya estamos echando el agua de la cámara fuera y estamos abriendo la válvula, con lo cual podemos actuar a distancia. ¿Qué hacemos ahora? En vez de llevar el cable, lo que hacemos es colocar los programadores cerca, porque pueden estar en cualquier sitio, y entonces en cualquier válvula podemos tener un programador con una tarjetita y comunicarnos con él directamente. ¿Qué favorece eso? Que podamos hacer sectorizaciones más pequeñas de nuestra finca, con lo cual tenemos más sectores y toda esa variabilidad que tenemos en campo la podemos transmitir por medio de los programadores. Es decir, si yo tengo una zona más seca, más alta, puedo darle menos agua; una zona más baja, más, más húmeda, le puedo dar menos cantidad de agua. Entonces tengo mayor capacidad de manejo en mi riego. Lo mismo que lo que os comentaba, que en La Rioja son instalaciones portátiles y entonces es más complicado la automatización. Se han tenido que hacer los programadores de campo que puedan pincharse en cualquier punto. Este es otro tipo de solenoide, que es simplemente los Aquatif, que son motorizados, que en vez de llevar imanes y llevar bobinas, lo que llevan es como una especie de motor, como el de la impresora, que cuando recibe un pulso gira el mecanismo y cuando recibe el pulso contrario lo gira para el otro lado. Aquí lleva como un balancín y entonces comunica un punto con otro. Estos tienen mayor fiabilidad de actuación y luego tienen ciertos problemas cuando hay mucha presión. Pero en principio para las presiones de aspersión de hasta 10 kilos funcionan bien. Luego ya hay otros más específicos que llevan aquí como un relé hidráulico incorporado para hacer que el pulso sea mayor. Bueno, una válvula montada así, con solenoide, yo creo que lo habréis visto todos. Para la manera de mecanizar todos estos aparatos, estos equipos de regulación, se hace mediante microtubo y mediante lo que le llaman los TEFEN, que son, bueno, pues accesorios para que cada uno se lo pueda hacer. Lo principal es conocer los equipos. Bueno, esto es lo mismo, es una válvula hidráulica, pero que lleva un contador incorporado. Entonces al final hace lo mismo. Cuando abrimos sube y sube un tubo y entonces hace que el agua pase a través de este tubo, y ahí lleva una bailarina como esta que veis, que gira con el paso del agua, y luego lleva o bien un engranaje directo arriba o bien lleva un imán que hace que el movimiento se transmita aquí arriba. Y lo que decía antes, no me acuerdo del nombre, de Cesen, que tienen ya unos contadores que mandan pulsos. Pues estos son mandan pulsos, que es como el mecanismo de una bicicleta de carreras, ¿no? Lleva un imán y lleva un relé RID, que se llama, que cuando pasa el imán une dos elementos metálicos que dejan pasar la corriente. Cada vez que pasa la corriente, el programador lanza 12 voltios y cuando unes ese interruptor le vuelve los 12 voltios por una entrada y va contando. Tú le tienes que indicar cuánto equivale cada pulso. En los contadores esto ya te dice cuánto es y tienes que multiplicar por 10, por 100. Este me parece que es de 10, un metro cúbico por cada pulso. Bueno, con esto voy a lo que decía antes. Si tenéis que estar seguro de que cuenta bien, tenéis que ver que no se haya soltado el relé RID, tenéis que ver que la bailarina gira bien, porque hay veces que con una rotura se meten piedras dentro y te paran la bailarina o hacen que ya no gire bien y gire excéntrica. Otras veces los rodamientos estos de giro se desgastan con el tiempo y entonces se te sale de abajo y está rozando contra la pared. En las comunidades regantes lo vemos mucho, que ya después de 10-12 años funcionando, muchas veces también en las comunidades regantes, para dar mejor servicio, aumentan el caudal que suelta el hidrante para que puedan regar más de una vez, y entonces están saliéndose del caudal nominal del programador, o sea, del contador, perdón, y que hace que gira mucho más rápido. Eso hace que se desgaste o que se caliente y entonces empiezan a romperse las bailarinas. Y resulta que llega un momento que cuenta mal, pero claro, tú no te das cuenta hasta que no se para totalmente y sabes que hay un riego y que no cuenta. O sabes que van a regar 1,5 hectáreas y no sale casi agua. Y puedes estar mucho tiempo facturando mal, bombeando agua, gastando energía, y al agricultor no le estás cobrando lo que está dando. Claro, el agricultor no te llama y te dice, oye, me estás cobrando poco. Al final, si ese problema se multiplica por muchos hidrantes, pues la comunidad de regantes está gastando energía y no la puede facturar. Si estáis haciendo balances hídricos, esto os altera los valores, porque os dirá que está cayendo poca agua, que tienes que regar más, entonces regarás más y te sigue contando poco, y regarás más y te sigue contando poco, y luego el día que vas al campo te lo encuentras encharcado y dices, pues estoy tirando el dinero, ¿no? Por eso es importante controlar qué tenemos instalado en nuestro campo, porque aunque tengamos empresas instaladoras o le tienes contratado un mantenimiento, o no va nada más que cuando hay un problema, una avería. A ver si consigo pasar de diapositiva. Vale.
Esto es lo que hablaba con los programadores de riego. Los hay unos de pilas que tienen unas pocas salidas, los hay luego de GPRS, este concretamente igual lo conocen más porque es de aquí de la zona. El que tengo yo aquí pues tiene salidas multiplicativas, se pueden hacer muchísimas, se pueden hacer salidas que salen a solenoide directamente por cable porque lo tenéis todo cerca, o podéis salir y convertir ya el solenoide a una señal hidráulica por microtubo y estas ya las pueden mandar a longitudes de kilómetros. Luego hay otros aparatos que os mostraré ahora, como este, que es un relé hidráulico o antitopográfico que sirve para multiplicar esa señal que intenta mandar desde muy lejos. En caso de esto, los pilotos que os contaba, pues tenemos el piloto, en este caso, no sé cómo funciona muy bien esto, el láser. Bueno, este de aquí es el relé antitopográfico. Lo único que hace es que cuando recibe el agua en la parte de arriba, mueve el émbolo y entonces comunica el 2 con el 4 o el 2 con el 3, pero sobre una señal hidráulica que tú le mandas. Eso se utiliza cuando tienes que llevar el agua a una parte que está muy alta y tarda tiempo en llegar la señal que tú le mandas, porque si mandas directamente el agua desde donde tienes el programador, igual tarda mucho en llegar y tarda la válvula en abrir. Eso es otra cosa que suele pasar en las instalaciones grandes, extensivas, que creo que he cambiado la pantalla, ¿no? Aquí veo la que debería de ver allí y allí la que debería de ver aquí, ¿no? Bueno, muchas veces pasa que tenemos allí en La Rioja, tienen muchos laterales que tienen que abrir en su sector y a lo mejor tienen 6 válvulas hidráulicas y le mandan una señal para abrir las 6, pero la que está en el quinto lateral ya no tarda mucho en abrir o incluso hay veces que no abre, porque ya la presión desde la que intentan manejarlo es menor que la que tiene allí. Hay veces que conectan hidrantes de distintos sitios, entonces esa válvula o se hace perezosa y no cierra, o no abre, o tarda más que las otras y está repartiendo mal el agua. Entonces se utilizan los pilotos antitopográficos para que la señal sea más definida. En el momento que abre la válvula anterior, abre esta también. Ya no depende la señal de la que mandas tú desde el origen, sino que es la válvula anterior la que le manda a abrir. Con estos pilotos nos permiten eso, que igual con una sola salida tú abres un sector y el último aspersor que está al final de ese sector te manda una señal y abres esta válvula, te hace que abra otro sector que tienes al lado y que riegue desde otro hidrante. Entonces lo que hacemos es enlazar e intentar que abran todos a la vez, porque ahí utilizan muchos programadores de pilas y la hora de los programadores de pilas se desfasa y entonces al final de campaña abren unos cuando no toca, otros y tardan en darse cuenta. Entonces con estos pilotos hacemos que se abran todos en sincronización. Bueno, esto es lo que os contaba. Si no llega la señal, está unido el 2 con el 4. Si cuando llega la señal, une el 2 con el 3. Si os imagináis que aquí está la válvula enganchada en el automático, en esta posición estará escupiendo el agua afuera y abrirá. Y en esta posición estará entrando el agua con presión y cerrará. Aquí luego hay un abanico de muelles que por eso digo de conocerlos, porque con esto sabes cuál es la presión mínima para activar el sensor, o sea, el piloto, y cuál es la presión mínima para que vuelva a su posición de origen, porque hay veces que si tienen en el microtubo algo de presión, puede que no vuelvan. Entonces tienes que elegirlos con conciencia de que tienen que, por ejemplo, si hay una altura de 6 metros, pues tiene que tener este muelle de 0,6, si hay una altura mayor, pues tienes que poner otro muelle con más fuerza, que le cuesta más empujarle, pero luego vuelve para atrás, este es para 10 metros. Hay que conocer lo que tenemos allá en campo, porque así podemos saber qué problema nos puede dar. Este es el caso de regulador de presión. Al final toda la filosofía es la misma. Tú regulas un muelle con una presión dada, con una fuerza dada, y obligas al agua a que empuje a través de esa membrana. Al final es fuerza por superficie que se opone a la del muelle. Entonces tú lo que haces es regular tanto en caudal como en presión, que venza la presión en un momento dado, ¿no? Y lo mismo pasa con el caudal. El caudal se transforma por medio o bien de una paleta que se mete en el flujo y cuando pasa mucho caudal gira esto y hace cambiar esa posición. Aquí arriba llevaría el muelle y aquí el regulador. O bien se pone un collarín o una brida que tiene un agujero y haces Venturi y haces un vacío y ese vacío es el que evalúas para el caudal. Eso también hay que mantenerlo bien para que no haya variaciones en el tiempo, porque se ensucian con la cal, se llenan de suciedad. Bueno, y aquí quería contar que esto está todo documentado, que no es una ciencia que se pase de padres a hijos. Al final hay una serie de feedback. Esto es. Vale, pues esto, por ejemplo, esto es lo más básico, una válvula sencilla y luego se empieza a complicar. Pues
hasta que llegamos al punto de tener pues distintos pilotos, distintas válvulas contadores, regulación de presión, regulación de caudal, que cualquiera se lo puede hacer tipo mecano o por lo menos interpretar lo que le han montado en campo, porque después el día que tienes un fallo pues no está allí el instalador y no lo puedes, o cuando detectas que llevas tiempo regando mal, pues hasta que te vienen los instaladores pues pasa tiempo. Simplemente quería que supieres que esto pues no es nada estratosférico, que es que lo tienen todas las marcas, está incluso de Nandan. Bueno, lo que decía es que se pueden hacer circuitos directos e inversos. Normalmente para abrir una válvula tú sacas el agua que hay dentro, o sea, quitas agua y para cerrarla mandas agua. Si le pones el relé antitopográfico, lo que haces es mandar agua para abrir y quitarla para cerrar. Con eso también te evitas que si te muerden los conejos el microtubo, te abran muchos sectores, porque tú mandas el agua, no abre, entonces vas a ver qué pasa y verás que se te sale el agua por el microtubo, pero no has estado durante varias noches con un montón de sectores abiertos y regando un montón sin presión. Luego se pueden unir válvulas, como decía, si todas las unís por el automático, lo ponéis un regulador, va a manejar el regulador a todas las válvulas. Y se pueden enclarar unas válvulas con otras para que abran a la vez, para que cierren a la vez, o aspersores con válvulas. Con todo eso podéis tener mejor homogeneidad dentro de la finca, porque podéis hacer la instalación a vuestro gusto. Y nada, no me quiero entretener más. Aquí lo que tenía eran vídeos de válvulas reguladoras de presión funcionando, pero como se van a alargar en el tiempo y no quiero... Sí que quería poneros un vídeo para que veáis que muchas veces cuando está mal regulada una válvula puede dar problemas gordos. En este caso esto es de una comunidad de regantes. Esta no es. Una comunidad de regantes con un hidrante que tenía un regulador de... Bueno, no sé cómo mandarla allí. Esto ya sí que no me sale. Bueno, no lo podemos ver. Es una válvula contador que cuando intenta pasar mucho caudal, el caudalímetro cierra y cierra tan de golpe que empieza a pegar un golpe de presión dentro de la tubería, que es un golpe de ariete, y como las tuberías tenían mucha aguante de presión no se rompían. Pero luego además la onda se queda bailando dentro de la instalación. No sé si lo veis aquí. ¿Ves? Cuando cierra la válvula, ¿veis el manómetro? Está empezando a pasar caudal, la válvula intenta cerrar para que no pase tanto caudal, cierra del todo, ¡pum! Y le pega golpe. Y luego vuelve. Cuando vuelve otra vez, vuelve a abrir. Y hay veces que cierra del todo y empieza a pegar golpes. Cada golpe de esos puede ser una avería dentro de la instalación. Y si no es una avería, te suelta las tuberías de PVC poco a poco, las juntas, las uniones, o empieza a mover anclajes de codos y luego llega un día en que se te sale el codo y te hace un destrozo. Y allí, si no estás en ese momento para verlo, pues no te haces idea de qué puede estar pasando. Bueno, después estos son ejemplos de válvulas montadas con regulación. A ver. Esto es el hidrante como el que habéis visto antes, regulador de presión, regulador de caudal, contador y solenoide. Esto es un hidrante que tiene pues 10 sectores, hace 50 hectáreas, sectorizada en 10, con lo cual pues eso, la homogeneidad y la uniformidad de riego será buena, y si tiene distintas alturas pues habrá sectores que habrán más, habrán menos. Con eso consigue mayor uniformidad. Este es uno con regulador de caudal metido en el flujo, y esto es una válvula en la cual se ha invertido el sentido de apertura, con lo que se consigue que si te muerde por aquí un conejo, pues no abre y entonces vas a ver qué pasa. Pero si estuviera en el sentido directo y aquí te muerde un conejo, esa válvula siempre está abierta. Y te va a estar regando varios sectores y vas a estar tirando el agua cuando no toca. Bueno. Esta es la parte de equipo de riego y cómo os pueden ayudaros a conseguir mejor uniformidad. Y luego tenía otra presentación que era la que habla directamente de la uniformidad de riego. Bueno, todo lo que os he contado y todo lo que estamos hablando aquí, al final lo que tiene como misión es que se riegue cada cosa, cada parcela con lo que toca y que sea uniforme. Todo está pensado, tanto los bombeos como los emisores, como las tuberías, tienen que estar pensadas para que haya uniformidad de riego, porque el objetivo es dar el agua bien repartida y la justa. Tiene que ser el caudal, la presión, la sectorización, el contador, todo tiene que estar sincronizado. Y el elemento fundamental para la uniformidad de riego es el emisor. Son esos emisores que veis ahí, veis los aspersores.
Según la técnica de riego que sea, si es por inundación, ahí tenemos el emisor, que son o bien la tajadera o bien los tubos que dan el agua al caballón, aunque ya no se utiliza mucho, pero sí que por la zona del delta del Ebro y por Levante se sigue regando por gravedad. En aspersión son los emisores, aspersores o difusores, y el goteo, pues que puede ser un goteo pinchado, puede ser integrado o puede ser subterráneo, como veíamos antes, y ya veis que el efecto sobre la vegetación es que las raíces van a parar allí. Luego se tiene que manejar bien también esto, porque durante la época de riego están mandando el agua por el tubo, pero cuando llueve el agua te viene por otro sitio, entonces te entran las sales dentro. Bueno, pues hay que hacer un manejo bueno del cultivo. Los emisores tienen esta coeficiente de uniformidad, que ya hoy día pues tenemos emisores muy buenos y los solemos elegir bien o nos suelen aconsejar bien para poner uno, pero es muy importante seleccionarlo porque según el que selecciones tienes un tipo de pluviometría u otra. Aquí veis este, por ejemplo, es uno que está viendo cómo afecta el viento en el reparto, pues eso también es otra cosa a tener en cuenta. El poder tenerlo sectorizado y automatizado te puede hacer que riegues una zona cuando hay un tipo de viento y que no la riegues cuando tienes otro que te puede afectar. En el riego por goteo, pues pasa que si no riegas lo suficiente te puedes quedar corto, o si lo pones un tipo de goteo donde el terreno que no toca, pues puedes estar haciendo que percole mucho y que no se quede en la zona, entonces puedes tener defectos de uniformidad de riego. Hay que tener a la selección del emisor, hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahora estamos viendo que como se querían hacer grandes extensiones de riego con un mismo sector, pues te das cuenta que dentro de una parcela tenías un desmonte, una zona mala, una zona buena, y eso ahora pues se debería de corregir. Toda la información de satélite te puede decir eso ahora, a posteriori tendrías que cambiar los emisores, pero si vas a hacer una instalación nueva, pues hay que tenerlo muy presente. Y en el riego por gravedad, pues también puede pasar que si pasa el agua muy rápido, pues no riegue lo suficiente en algunas zonas que sean más densas. Vemos eso, que en el riego por inundación hay que tener en cuenta la velocidad de avance y la percolación y el tiempo que está, la pluviometría en marco y el tiempo y el caudal marco y tiempo en goteo. Al final, pues si te quieres basar en alguna tabla, pues tienes que ver estimaciones que ya se han hecho. Esto, por ejemplo, es una tabla que sacó INCRA en su día, donde te explica los litros por metro cuadrado y hora que pueden percolar en cada uno de los suelos. Eso te puede hacer una idea, a ver cómo tienes que avanzar de rápido esa onda de agua o cuánto tiempo tienes que estar regando con según qué emisores en una aspersión o en un goteo. Elegir el emisor, como hablábamos, pues es muy importante. Tenemos las tablas en los pivos y en lo de por aspersión, elegir el radio que cubren y elegir el caudal que dan. Lo mismo también, esto es unas tablas que sacó INCRA en su día para un tipo de presión y un tipo de boquilla, pues eso es muy importante tener eso en cuenta. Ya veis que según la presión con la que estemos trabajando, 3, 3,5, 4, que es una variación que podemos tener en un lateral perfectamente, pues ya veis que cambian los datos. Entonces a la hora de calcular la instalación o a la hora de regar había que tener presente eso, qué pérdida tenemos de caudal a lo largo de un lateral. Las instalaciones de aluminio es más sangrante porque hay veces que por no hacer otro sector más estás forzando y entonces incluso ahora en las imágenes satélite de Google pues se ve muy claro cuando están regando una parcela, como sabes desde dónde está mandando el agua porque ves lo que está más mojado y menos mojado porque está mojando más lo que está más cerca de la válvula. Entonces cuando diseñamos tenemos las pérdidas de carga en la tubería. Hay unas tablas que ya te dicen qué diámetro tienes que poner. Luego está en función de lo que tú tengas en tu instalación de tuberías de reserva para cambiarlo o no, pero debe ser conocedor. No, hay veces que se dice, pongo una de 4 para la general y luego pongo una de 50 milímetros para los laterales. Pues estas tablas había que usarlas, son muy sencillas, son la entrada, caudales que circulan por el diámetro de la tubería y la pérdida de carga. Son tablas de estas de 3 entradas. Tienes que ver también si tienes que alimentar por varios puntos o hacer una red mallada uniendo los finales o sectorizar más veces para que tengas menos pérdidas. Haciendo más sectores, pues circula menos caudal y tienes menos pérdida y afecta menos. Y tener la misma uniformidad de presión y de caudal en todos los emisores, o sea, si tienes que unir por partes centrales. Para medir el coeficiente de uniformidad, que esa ya la última parte que quería enseñaros, bueno, yo creo que eso ya se ha dicho muchas veces y no voy a insistir mucho en cómo medir dentro de una parcela de riego por goteo la uniformidad de riego. En riego por goteo es más sencillo. Al final lo que se hace es medir en el primer lateral, en el lateral ubicado a 1/3, a 2/3 y en el último lateral. Y después el goteo de cada lateral lo mismo, en 1/3, a 2/3 y al inicio y al final.
¿Qué se hace? Pues coger un pluviómetro y medir el caudal que tenemos en un tiempo determinado, el volumen que sacamos, y luego sacar el coeficiente de uniformidad, que es la media del 25% de los valores más bajos por el caudal medio, y eso nos da el coeficiente de uniformidad del caudal. Para la presión hacemos lo mismo, medimos la presión, la fórmula cambia, luego tenemos que usar aquí este exponente, que es el exponente de descarga según el emisor que tengamos, que si no te lo da el fabricante suele estar rondando el 0,5. Suele ser 0,4, 0,5, suelen ser bastante eficientes los goteros hoy día y ronda ese valor. Con eso sacamos los coeficientes de caudal, de uniformidad de caudal y de presión y evaluamos cómo tenemos la instalación. Si tiene uniformidad excelente, buena, aceptable. Eso se debe de hacer cada vez que montamos una instalación nueva o para ese año, o si tenemos una que hace ya tiempo que la tenemos montada, pues revisar las boquillas, revisar la uniformidad, porque puede ser que se haya desgastado la boquilla, se haya soltado alguna boquilla. No sé, en el caso del riego por aspersión, la fórmula que se utiliza es esta, pero la metodología es similar. Ya está bastante documentado y en AINCRA han dado mucha documentación sobre eso, cómo se tiene que medir. Al final es colocar una red de pluviómetros, es medir en los aspersores que coges como referencia el caudal con una manguera y una garrafa, y luego cuando ya se ha estabilizado el riego, entonces das a regar y mides los pluviómetros y se aplica la fórmula esta. En el caso de pivot, pues lo mismo, se miden los emisores en un riego ya estable y luego se colocan pluviómetros y según la distancia al centro del pivot, pues sacas esta fórmula. Hay que hacer hincapié, quería al final poner esta diapositiva porque parece que el riego tenga mucho margen, pero al final depende del tipo de tierra que tengas, de suelo que tengas, y los valores entre los que te mueves, de lo que tú puedes actuar sobre el suelo, no son tan grandes. Quería mostrar esta diapositiva, que es donde habla un poco de los valores usuales, de la capacidad que tiene de retención de agua un suelo, 50 milímetros en arena, 140 en limo. Entonces, si eso fuera un suelo, un metro cúbico cortado así, con una máquina perfecta, tendríamos que en un suelo arenoso es capaz de meter esta cantidad de agua, que son 10 garrafas de 5 litros, 50 litros por metro cuadrado, como dice ahí en el listado. Si fuera un suelo de arcilloso, moderado, serían 100, pues serían 50 más 50. Esa es la capacidad de retención de agua de ese suelo. Si fuera uno franco-arcilloso o franco-limoso, al final son estas garrafas, para que nos hagamos una idea del volumen, ¿no? Si resulta que estamos con un cultivo que solo llega a los primeros 50 centímetros, aunque el suelo tenga toda esa cantidad de agua, esta parte no la podríamos considerar. Aporta algo, porque siempre aporta algo del nivel freático y nos ayuda, pero de cara a nuestro cálculo, esa cantidad de agua la tendríamos que despreciar. Si luego tenemos en cuenta que para un suelo estamos viendo el punto de marchitez donde está y la capacidad de campo, y nos queda que el agua disponible para la planta es esto, ¿no? Que veis, pues aquí que estamos más o menos a 40 hasta 85, son esos 50 milímetros en arena, luego vamos subiendo y subimos a esos 160, 150 que nos hablaba antes. Al final resulta que de esa parte por debajo del punto marchitez, esa cantidad de agua tampoco la podemos considerar, porque está por debajo del punto marchitez y no nos sirve. Tenemos que ir aportando nosotros ya con lo que nos queda, que en un suelo arenoso vamos a aplicar de 12 a 15 litros por metro cuadrado, que son unas 3 horas de riego por aspersión. En un arcilloso vamos a jugar con 5 horas de riego para rellenar todo nuestro perfil, que son 25 litros por metro cuadrado. Y en un franco-limoso, que podemos dar hasta 9 horas, pero no lo puede dar tampoco con un caudal muy fuerte porque se encharca y no lo absorbe. Entonces lo que nosotros tenemos para manejar en el riego son solo estas cantidades, tenemos que afinarlas muy bien. Si tienes una finca que está en pendiente y te empieza a regar la parte baja mucho antes y luego encima te drena, pues estás dando mucha más agua para llegar a la parte alta que tienes que dar menos. Y luego quería también poner este vídeo como final, porque es un vídeo muy didáctico, en el que nos dicen un poco lo de Netafim, que siempre tenemos que es ir a campo y mirar y evaluar en campo que lo que nos está diciendo los sensores o los cálculos que hacemos están cumpliendo. Entonces aquí aparece, bueno, a ver si consigo. Al final es un señor que va a campo con una vara, con un tubo y comprueba que todo lo que ha visto se cumple luego, ¿no? Que el riego está siendo homogéneo, que entonces él lo que hace es llevar una barra, la penetra en el suelo y luego saca cada una de las profundidades y va evaluando qué humedad tiene. Y además da unas indicaciones de según el tipo de suelo que es,
Según cómo se nos quede en la mano, pues está más húmedo, menos húmedo. Aquí sí que si quieres ponerle sonido, si no da igual, ¿eh? Está. Bueno, no pasa nada, da igual. Aquí. Ah, está parado ahí. Ahora lo que nos enseña para cada tipo de suelo, un suelo medio, cuando está seco, no se nos queda pegado, no se apelmaza, que sería pues la primera parte de la barra. Cuando ya empieza a tener humedad, pues se hace una bola. Bueno, esto era como para dejarlo de final, porque al final esto lo podemos ver por internet. Pero es una manera de explicar lo que decía al principio, que está muy bien tener la sensórica en casa y tener siempre monitorizadas las cosas, pero luego hay que ir a campo a ver que eso es real. Cuando estamos intentando en las comunidades de regantes dar el riego diferido que se llama, que es que el agricultor dice, tengo que dar un riego los próximos 2 días de tanto. Luego tú lo das y no le estás garantizando al agricultor que le esté llegando toda el agua, porque lo único que sabes es que han salido unos metros cúbicos que dependen del contador, depende de la valvulería, depende de unos tubos que están en campo que se pueden haber soltado. Últimamente pues nos pasa eso, que a lo mejor un tubo se ha soltado y está toda la noche saliendo agua, X metros cúbicos, pero no han ido al cultivo, se han quedado en la cuneta, como quien dice, o han cogido un canal preferente. Entonces es importante luego tener un feedback. Estamos colocando los programas de riego o sensores de humedad para que nos detecten si lo que estamos calculando teóricamente luego se da en la práctica. Y además los agricultores pues siguen yendo a campo a verlo, pero últimamente hay pocos agricultores y mucho terreno. Entonces hay que tener cuidado con dejarlo todo en manos de las máquinas. Y nada más. Siento que se me ha revelado la tecnología, que lo he hecho es un poco más lioso la ponencia. Tampoco quería hacerlo muy farragoso porque ya era la última, pero básicamente pues quería eso, enseñar que tenéis herramientas para conseguir una uniformidad y que luego podéis comprobarla en campo y que os cercioréis de que estáis dando bien el agua y luego apliquéis toda la teoría, pero cuando sepáis que estáis repartiendo bien el agua. Y por mi parte nada más, si queréis hacer alguna pregunta.